A Sorrow, the most wanted parfum, is the kind of cologne that chooses you. Like a stranger at a bar sliding you a bottle. No, it's not a drink. It's cologne. Spritz. And invite the sense of vibrant cardamom, addictive toffee, and sensual bourbon vanilla infused with a trail of amber wood. This hot cocktail is the fragrance for adventurous men. A Sorrow, the most wanted parfum. ¿Qué se siente obtener el nuevo iPhone 16 Pro con AT&T Next Up Anytime? Es como la primera vez que te salió bien la salsa picante de mamá. Descubre cómo obtener el nuevo iPhone 16 Pro con Camera Control en AT&T y el último iPhone cada año con AT&T Next Up Anytime. La oferta de $0 puede no estar disponible en futuros iPhones. La función Next Up Anytime puede descontinuarse en cualquier momento. Sujeto a cambios. Aplican cargos, términos y restricciones. Visita att.com/iPhone para más detalles. Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la primera semana de diciembre, propiamente hablando. Terminó ayer, domingo 8 de diciembre. Yo estoy grabando para usted el día lunes 9. Una semana en la que yo creo que en México no hay realmente alguna información destacable. Continuamos los procesos en los que ya estábamos. Sigue siendo una prácticamente guerra civil la que tenemos en Sinaloa. No se ve que esto vaya en alguna dirección clara. Vamos a esperar todavía, y lo lamento por quienes viven allá, especialmente en Culiacán, que están sufriendo, digamos que lo que era de esperarse, las conclusiones obvias de una política inadecuada en materia de seguridad, que fue la que se llevó a cabo durante el gobierno anterior. Este gobierno apenas acaba de entrar, ya entró con los problemas iniciados. No se les ve tampoco que tengan mucha idea de cómo resolverlo, pero si la tienen tampoco nos la van a estar platicando. Entonces vamos a esperar a ver qué ocurre ahí. En materia económica los datos siguen siendo malos, diría yo. Apuntan en la dirección de una recesión, no de una tragedia económica ni mucho menos. Hasta ahorita no tenemos eso enfrente. Sí hay una desaceleración muy marcada en términos tanto del consumo como de la inversión. En el caso de la inversión ya estamos en números rojos, en buena medida porque el año anterior habían estado inventando cifras, ya lo platicamos aquí muchas veces. Los datos de construcción que reportaba el Tren Maya, que reportaba la Secretaría de la Defensa, son números ficticios, según yo. No tiene sentido lo que reportan, no puede ser de ese tamaño el valor agregado en la producción. Yo creo que no descontaron los costos o no sé qué hicieron, pero los datos que reportaron desde octubre de 2022 y prácticamente todo 2023 son datos que no tienen sentido. Y conforme vamos regresando a información más normal, entonces hay una caída muy marcada en la construcción que se refleja en que la industria en general no puede crecer y en particular en el caso de la inversión ya estamos, le digo, en números negativos. Nada grave todavía, pero sí es una desaceleración que ya está entrando en el terreno de una recesión, es decir, de una contracción general en la economía que para ser designada con ese nombre debe durar un buen rato. ¿Cuánto es un buen rato? No sé, 6 meses, 9 meses. Vamos a ver si esto efectivamente ocurre. Hay también una generación de empleo ya muy, muy bajita. Esto ocurrió durante todo el sexenio, antes de que empezara el gobierno anterior, es decir, hasta 2018, el empleo crecía más o menos 4% al año. Durante este gobierno que terminó, crecimos a la mitad, un poquito menos, 1.9% es el crecimiento anual promedio. Al final, el último dato que tenemos, ya a duras penas hay crecimiento, es el dato de noviembre. Creo que este diciembre siempre se pierden empleos en diciembre por una razón muy sencilla. Cada mes hay gente que deja su empleo y hay gente que es contratada. Es muy raro que alguien contrate en diciembre, porque no tiene caso.
si van a trabajar nomás 15 días, porque la segunda mitad del mes, de hecho, ya empezando en esta semana el puente de Guadalupe Reyes, ya nadie trabaja, entonces, ¿para qué los contratas? Contratas en enero, eso es lo normal. A lo mejor ustedes recuerdan que el expresidente le reclamaba a los empresarios que por qué corrían gente en diciembre, que era para no pagar el aguinaldo. Son los cuentos de siempre. Eso no tiene sentido, no es así. Los aguinaldos se pagan. Si una persona tiene un empleo formal, va a recibir su aguinaldo, la parte proporcional que le corresponda por el tiempo trabajado. Entonces, son cuentos. Pero bueno, estamos teniendo, le digo, esta desaceleración también del empleo. No creo que el aumento salarial que ya se anunció, el salario mínimo, 12% de incremento, no creo que ayude en nada en este momento. Hemos tenido ya varios años con incrementos grandotes del salario mínimo. Los incrementos del salario promedio de los trabajadores formales que están registrados en el Seguro Social son como la mitad del aumento del mínimo. Es decir, si el mínimo sube 20%, el salario promedio de los formales aumenta como 10%. Entonces uno esperaría que ahora en enero tengamos un incremento en promedio en el seguro del 6%, pero si ya para ese momento estamos en contracción en el empleo, pues a lo mejor los aumentos salariales no van a poderse dar con tanta facilidad, o para darlos habrá que correr algunas personas más o dejar de contratar. En enero, febrero, marzo estaremos viendo el resultado de esto y pues creo yo estaremos en recesión. Insisto, no es una tragedia económica, pero sí es un problema. Este menor crecimiento o incluso contracción de la economía el próximo año le hará más difícil al gobierno cumplir sus promesas. Le prometieron a la gente que iban a seguir repartiendo dinero, ampliaron los grupos a los que les van a regalar y no tienen el dinero para regalar. Entonces lo están pidiendo prestado. Eso en México es ilegal. En México hay una ley de presupuesto que se hizo precisamente para evitar este tipo de cosas, en donde se dice que tú puedes contratar deuda siempre y cuando sea para inversión, porque si tú contratas deuda para producir un activo que va a generar recursos, pues con eso pagas la deuda y no se perdió nada. En el caso de nosotros aquí en México tenemos el problema de que estos elefantes blancos que se inventaron, que quisieron hacer, que si el Tren Maya, que si Dos Bocas, costaron mucho más dinero de lo que deberían y no están generando. Entonces ni siquiera esos ayudan. Pero, repito, la ley dice, si tú quieres contratar deuda, tiene que ser para inversión. Ya en 2024 no fue así. Ya prácticamente la mitad de la deuda contratada fue para regalar el dinero. Y ahora en 2025 lo mismo. Hacer eso, pues es un absurdo. Es lo mismo que nos pasó en los tiempos de Echeverría o López Portillo o de Carlos Salinas. En el periodo de Carlos Salinas esto ocurrió no desde el gobierno, sino desde el sector privado, que se endeudaba porque pues todo el mundo se sentía rico, ¿se acuerda usted? Había crédito en abundancia, muchísima gente contrató cosas que no iba a poder pagar. Los bancos los convencían de contratar los créditos porque pues, México iba a ser primer mundo, ¿no? Pues no fue, y esa es la crisis del 95. Entonces, en esa misma dinámica, yo creo que vamos a llegar a una situación similar, no en términos de depreciación de la moneda. A diferencia de las crisis de Echeverría, de López Portillo o de Salinas, hoy no tenemos un problema serio con el exterior. Salimos en las cuentas razonablemente bien, en buena medida gracias a las remesas. Y aunque no creo que las remesas sigan creciendo mucho, tampoco van a desaparecer mañana. Entonces, por ahí yo no me preocupo. Pero sí es un problema grave en términos de finanzas del gobierno, no tiene para pagar. En cuanto se den cuenta las calificadoras, nos van a castigar. Ya avisaron que se están dando cuenta. Empezaron a cambiar la perspectiva del crédito mexicano de estable a negativo. No nos han bajado el grado, se están esperando a ver qué pasa. Esta semana van a empezar a discutir, creo yo, ya el presupuesto, ya urge. Lo estuvieron posponiendo, esta semana lo harán allí los diputados.
Vamos a ver qué cosas extrañas se les ocurren, qué tanto le alteran las cuentas a la Secretaría de Hacienda, pero aún si no se las alteraran, la recesión en la que estamos entrando, el menor crecimiento del próximo año, insisto, le hará muy difícil al gobierno financiar estos regalos que ha ofrecido. Las cuentas que presentó Hacienda, el presupuesto, lo hizo suponiendo que este año y el próximo íbamos a crecer arribita de 2%. Este año no vamos a crecer arriba de 2%. Y el próximo, todo el mundo está esperando más bien 1%. Esto no significa que los ingresos de Hacienda se vayan a la mitad, no. El crecimiento esperado de los ingresos es el que se achica. Entonces eso pues le va a complicar, digamos, las cuentas a la Secretaría. Y en vez de bajar el déficit del 6 al 3, como habían ofrecido hace un año, o al 3,5, como ofrecieron hace 6 meses, dicen que lo van a bajar al 4, pero no va a ser así. Con suerte será el 4,5. Y si no tenemos suerte, pues va a ser 5. Y ahí es donde todo el mundo va a decir, espérate, güey, estos pues, están haciendo las cosas con las patas y nos van a castigar. Entonces, vamos a ver cuándo ocurre esto. Mientras, usted tranquilo, hay que seguirle. Digamos que no todas las actividades económicas se están contrayendo, en algunas sigue habiendo pues oportunidades, algunas están mucho mejor que en otras épocas, así pasa siempre en las economías, e insisto, no hay una tragedia a la vista, no piense usted que estamos al borde de una crisis como el 95, eso no está ahí, Estamos en una recesión que apenas va empezando, que no se ve profunda. ¿La podemos hacer peor? Sí podemos, pero de momento ahí estamos, entonces no se me angustie. Asaro, the most wanted parfum, is the kind of cologne that chooses you. Like a stranger at a bar sliding you a bottle. No, it's not a drink. It's cologne. Spritz. And invite the scents of vibrant cardamom, addictive toffee, and sensual bourbon vanilla infused with a trail of amber wood. This hot cocktail is the fragrance for adventurous men. Asaro, the most wanted parfum. Creo que la noticia más importante de la semana es sin duda internacional, es la caída del régimen sirio, el régimen de Bashar el-Assad, un personaje bastante gris en materia, digamos, de capacidad política o de liderazgo, pero negro en términos de respeto a los demás. Es un criminal de guerra clarísimo. Durante esta guerra civil que empezó a vivir Siria, propiamente hablando con la primavera árabe en 2011, pero ya de forma declarada desde 2014. Encarceló a muchísima gente, pero mató a mucha más, incluso con armas químicas. Para mantenerse en el poder, este personaje que le digo gris, requirió del apoyo de Irán y de Rusia, a los cuales pues nunca les ha molestado andar matando gente, entonces pues lo hicieron sin problema. Y el tema es que Irán se fue debilitando de manera muy clara a partir del ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023. Ese ataque, que no tiene manera de ser minimizado, fue un ataque sin aviso previo a población civil por parte de un grupo terrorista, pero además que tiene una estructura militar, o la tenía en ese momento. Fue respondido por Israel de manera muy agresiva. Creo que Hamás, y atrás de ellos Irán, pensaban que Israel no iba a invadir Gaza, porque invadir Gaza iba a llevar a Israel a una gran crisis en términos de opinión pública global. Todo el mundo iba a acusarlos a ellos, no a Hamás. Y así fue como ocurrió. Usted ha visto grandes manifestaciones, en particular entre jóvenes estudiantes que defienden Palestina, según dicen, y están en contra del genocidio israelí. No es un genocidio. No importa cuántas veces lo digan, no lo es. No hay un intento de destruir a un grupo específico. Es una invasión declarada como guerra por parte de Israel a una zona muy pequeñita en donde jamás se ha estado camuflando en instalaciones civiles y entre la misma población civil. Muchos reclamos de por qué Israel ataca
hospitales o escuelas, pues sí, pero en esos hospitales y esas escuelas es donde está Hamás. Hay una cantidad importante de información al respecto que podría usted encontrar con facilidad. Hay también excesos de parte de Israel en este proceso. No los podemos medir con claridad todavía. Vamos a ver eventualmente cómo se mide esto. Hay quejas incluso desde Israel en contra de la forma como su gobierno ha enfrentado a Hamás. Sin embargo, al mismo tiempo que Israel iba destruyendo a Hamás y en el camino destruyendo a Gaza, otro grupo, también controlado por Irán, que se llama Hezbollah, que está instalado en Líbano, empezó a bombardear de manera más frecuente a Israel. Hezbollah ha estado bombardeando a Israel desde hace mucho, pero a partir del 8 de octubre del 2023, el flujo de cohetes fue mucho mayor. Normalmente Israel simplemente se defendía con el escudo de acero que han construido, pero en esta ocasión decidieron irse sobre Hezbollah y lo hicieron de una manera espectacular. Usted debe recordar la operación de los Vipers que dejó sin comunicación a toda la estructura de Hezbollah y luego pues la ejecución de su líder. Lo mismo que había ocurrido con el líder de Hamás, y todo el mundo esperaba que Irán entrara a defender a sus dos instrumentos, ¿no? Son los que utilizaba para estar molestando a Israel, y cuando Israel responde, Irán no tiene capacidad de responder. Y esa debilidad de Irán es la que convence a los grupos rebeldes en Siria de que ha llegado el momento de actuar. No sé si ellos también tenían alguna información sobre Rusia. Ya ve que Rusia en su invasión a Ucrania, pues ha resultado un fracaso. Ellos esperaban terminar su invasión en 3 días o en 3 semanas y ya van para 3 años y no terminan nada. Han perdido muchísima gente y muchísimo material de guerra en la invasión. De forma que cuando arrancan estos rebeldes en Siria, se van sobre la ciudad de Alepo, la segunda ciudad más importante del país, en el norte, cerquita de Turquía, pues resulta que nadie los enfrenta. Y entonces se van sobre todo lo demás. Y se van hasta Damasco. Y el sábado en la noche de México, domingo en la madrugada de Siria, el gobierno de Bashar el-Assad llegó a su fin. Y ahora pues no sabemos qué va a pasar. El grupo más importante de los rebeldes, un grupo que por sus siglas es HTS, dirigido por un señor cuyo apodo para la guerra es Al-Golani, lo va usted a ver más frecuente como Al-Jolani, pero la palabra viene de las alturas del Golán, este pedacito de tierra que está entre Líbano, Israel y Siria, que Israel ocupó desde la Guerra de los 6 días, en 1967, cuando Siria, Jordania y Egipto atacan a Israel, Israel los derrota y se queda con ese cachito para evitar una nueva invasión desde Siria. Y ahí han estado. En ese lugar vivía la familia de este señor, Golani o Golani, y por eso se puso ese nombre. Por eso Golani creo que sería la mejor grafía. Ya ve que ellos en árabe escriben de otra forma, entonces la transliteración al español o a los lenguajes indoeuropeos creo que sería mejor Golani, pero a lo mejor lo ve como Jolani o incluso como Julani. Hay muchas grafías distintas. Este personaje es el que parecería tener ahorita la posibilidad de quedarse con todo. No está tan fácil porque su grupo, aunque es el más fuerte, pues no es mucho más fuerte que los otros que están en pleito. Otro de esos grupos, el Partido de los Trabajadores Kurdos, viene también, llegó a Alepo y estaban ahí en el norte. Sobre ellos está yendo Turquía. Turquía ha querido destruir a los kurdos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, pues ahí va a haber complicaciones. Este señor Golani fue originalmente miembro de Al-Qaeda. Dice que ya no es así, que ya es pragmático, pero usted ya sabe de los que dicen que son pragmáticos, luego cómo no salen, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, vamos a ver qué pasa, está bien lejos de nosotros, diría usted, pero recuerde, aquí en México tuvimos una gran inmigración de personas que vienen de esa región, los que llamamos sirio-libaneses, algunos venían del Líbano, pero otros muchos vinieron de Siria, gente pues que ayudó mucho a que México fuera un país exitoso, gente muy trabajadora. Entonces tenemos una relación con ellos que creo que vale la pena recordar en este momento en el cual pues lograron quitarse de encima medio siglo de una dictadura, pero ahora entran a un periodo que no está nada sencillo.
Una siguiente conclusión de esto es el debilitamiento de Irán es tan grande que no sería raro que sea atacado directamente Irán por Israel. Acuérdese que hay motivo para ello. Irán atacó a Israel propiamente, de manera pues que hay forma de que argumenten. Y de hecho Israel empezó a bombardear la zona de Siria que le permitiría mover a su fuerza aérea rumbo a Irán. A ver qué pasa. La otra cosa importante es saber si Rusia no defendió a Bashar el-Assad porque no quiso o porque no pudo. Si es porque no quiso, entonces pues seguiríamos pensando que Rusia tiene la capacidad de controlar áreas y de moverse a la retaguardia cuando sea necesario, etcétera. Pero si no pudo, pues entonces Rusia está en problemas muy serios. Tuvieron que abandonar la base naval de Tartus, que está ahí en Siria, que es lo que les permitía controlar, o de alguna manera, tener presencia en el Mediterráneo. Ya no lo tienen. Ya no tienen los aeropuertos, que era lo que les permitía controlar la región del Sahel, la parte sur del desierto del Sahara, que fue durante mucho tiempo un espacio francés. Y los países de la región fueron expulsando a los franceses porque Rusia les ofrecía más y porque además Rusia les mandó mercenarios que ayudaron a los grupos militares ahí en la región a tomar el poder. Pero hace una semana, justamente en Chad, en Senegal, corrieron a los franceses porque ya se iban a quedar con los rusos. Y mira tú que ahora Rusia no puede ayudarlos porque ya no tiene ni la base naval ni los aeropuertos. Entonces, este fin de año parece que va a estar bien movido. Es bueno saber un poco al respecto. Yo sé que aquí en México esto no es tan atractivo, pero pienso que vale la pena pues estar más o menos atentos de lo que ocurre en el resto del mundo antes de que nos caigan las sorpresas. Como siempre, aquí vamos a seguir platicando de eso y más. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo. Asaro, the most wanted parfum, is the kind of cologne that chooses you. Like a stranger at a bar sliding you a bottle. No, it's not a drink. It's cologne. Spritz. And invite the scents of vibrant cardamom, addictive toffee, and sensual bourbon vanilla infused with a trail of amber wood. This hot cocktail is the fragrance for adventurous men. Asaro, the most wanted parfum. ¿Qué se siente obtener el nuevo iPhone 16 Pro con AT&T Next Up Anytime? Es como la primera vez que te salió bien la salsa picante de mamá. ¡Uf! El picante perfecto, la consistencia ideal. O como cuando hiciste el pozole de tu tío. O incluso cuando preparaste a la perfección el famoso flan de la abuela. Con AT&T Next Up Anytime, puedes sentirte así una y otra vez. Descubre cómo obtener el nuevo iPhone 16 Pro con Camera Control en AT&T y el último iPhone cada año con AT&T Next Up Anytime. La oferta de $0 puede no estar disponible en futuros iPhones. La función Next Up Anytime puede descontinuarse en cualquier momento, sujeto a cambios. Aplican cargos, términos y restricciones. Visita att.com/iPhone para más detalles.